Buen día, estudiantes del grado octavo. En el segundo periodo nuestro tema es la interpretación y la producción textual. Esta presentación tendrá como objetivo ser un medio con el cual ustedes se apoyarán para resolver algunos puntos de la guía durante este segundo periodo. Recordemos que para la producción textual podemos utilizar diferentes mecanismos dependiendo de la clase de textos que queramos crear. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre un texto literario y no literario? Bueno, el texto no literario solo busca informar, como lo sería, por ejemplo, una noticia o algo que busca dar instrucciones, como por ejemplo una receta de cocina o el manual de algún objeto. Mientras que el texto literario, a pesar que pueda tener la intención de enseñar, siempre presenta un lenguaje especial que brinda belleza al texto, como digamos el cuento, una fábula, entre otros. En los tipos de texto también encontramos según la forma del discurso, como en el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto dialogado, en el texto expositivo y en el texto argumentativo. Pero también encontramos una intención comunicativa. Entonces, en los textos informativos, pues la intención es informar, en la persuasivo es convencer, en la prescriptivo es guiar y en los literarios es crear una impresión. Recordemos que en un texto es muy importante mantener una cohesión y una coherencia para que nuestro escrito siempre sea comprensible y mantenga al lector atento a lo que mostremos o tratemos de explicar. Tenemos que ser muy expresivos, debemos tener muy claras nuestras ideas, qué es lo que queremos dar a entender a nuestro lector y cómo queremos que él interprete nuestras palabras. Para mantener la coherencia en un texto, pues debemos tener muy presente la intención con la que escribimos y al público al que queremos llegar. También es indispensable un buen manejo de recursos sintácticos, como el uso de conectores, el uso de las preposiciones, de los adjetivos, de los adverbios y indispensable un buen uso de los signos de puntuación. Aquí podemos ver algunos tips para lograr crear un texto utilizando adecuadamente la cohesión y la coherencia. Por ejemplo, cómo seleccionar la información y organizarla, el uso de sinónimos, antónimos, uso de conectores y la jerarquización de las ideas. Cuando escribimos o leemos un texto, lo podemos analizar de una manera simple y práctica. Por ejemplo, digamos acá podemos ver la claridad, entonces en el objetivo que el lector comprende el texto, eso es lo que buscamos. La corrección, pues normas de idiomas, uso de mayúsculas, de minúsculas, signos de puntuación. En la adecuación, el uso correcto de los elementos de comunicación, como el emisor, el código de canal, la situación económica, comunicativa y el receptor. La coherencia, la selección de información y la cantidad y la calidad. La selección del tema y un medio escrito para la comunicación, como digamos una carta, un cuento, una descripción, etc. En la cohesión, pues el uso de buenos recursos y elementos lingüísticos como pronombres, adverbios, determinantes, preposiciones, etc. Cuando queremos crear un texto descriptivo, entonces podemos tener en cuenta, por ejemplo, una buena redacción, el ordenar o jerarquizar las ideas, una precisión. Digamos, debemos fijarnos en los detalles, ordenar toda la información, entonces la elección de adjetivos al describir, si es lindo, pequeño, delgado, feliz, gordito, bajito, etc. Y al comenzar a redactar se debe tener en cuenta los pasos anteriores. Algo que nunca debemos olvidar es que debemos ser muy detallistas. Por ejemplo, podemos fijarnos en aspectos como digamos en la cara, si es ancha, cuadrada, rellenita, delgada, redonda, fina. Aspectos como si es dulce, sincera, tranquila, simpática, o si está triste, o si está furiosa. En los dientes si son blancos, amarillos, torcidos,
en la boca si es estrecha, si los labios son grandes, el color si es pelirrojo, si es amarillento. Bueno, son muchos tipos de detalles con los cuales nosotros debemos de ser muy específicos para poder crear el texto descriptivo. Cuando queremos crear un ensayo, pues debemos utilizar una sola estructura, como se muestra a continuación, ya que pues se describe de manera sencilla cómo debe estar compuesto. Entonces ahí ustedes pueden ver qué es un ensayo, cuáles son las características, cuál es la estructura, los pasos para escribir, pasos para redactar. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que en el ensayo nosotros emitimos un punto de vista, pero también tenemos que fundamentar muy bien o apoyarnos con un autor y saber muy bien de lo que queremos hablar o cómo nos queremos expresar. Cuando decidimos redactar un texto, pues podemos tener en cuenta estos 10 simples pasos. Entonces, en el primero pues establecemos para qué a quién vamos a escribir, qué es lo que deseamos comunicar, definimos a quién va dirigido nuestro texto, elegimos el texto de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces, si queremos escribir una carta o un ensayo, bueno, leemos y analizamos diferentes tipos de textos para ver cuál es la estructura del que nosotros queremos escribir. Organizamos obviamente primero las ideas, o jerarquizamos todas las ideas para después poder escribir de manera adecuada. Escribimos una primera versión del texto para mirar si tenemos definidas nuestro medio de expresión, cómo queremos hablar, cómo queremos expresarnos, qué es lo que queremos que nuestro lector entienda. No debemos escribir tal cual nosotros hablamos, debemos usar recursos lingüísticos. Entonces los sinónimos, los antónimos, los adverbios, los adjetivos, las preposiciones. Tenemos que leer nuestro texto, no solamente escribirlo y ya, no, tenemos que leer, mirar si dimos bien la idea, si manejamos los signos de puntuación, si manejamos bien las sinonimias, si manejamos bien la antonimia, si manejamos los adverbios, los sustantivos, todo lo que nosotros necesitemos al momento de escribir. ¿Debemos corregir nuestro texto? Sí, debemos corregir nuestro texto porque a veces nosotros utilizamos mal conectores, que ahorita yo les voy a dar en las siguientes diapositivas. Ustedes van a encontrar unos conectores de texto que son supremamente buenos porque necesitamos relacionar lógicamente tanto oraciones como párrafos. Y también tenemos que mirar o compartir nuestro texto con los destinatarios para ver que ellos puedan leerlo e identificar si nuestra idea de lo que queríamos tratar de expresar, nuestro lector lo comprendió de la misma manera. Aquí también hay como unos tipsitos en la que a ustedes les dice ordenar las ideas, entonces les explican cómo ordenar las ideas, un uso adecuado de adjetivos, frases cortas, revisar y revisa y vuelve a revisar. Así es muy común cuando uno está escribiendo. Ya como les dije anteriormente, no debemos escribir tal cual hablamos, emplear usos de signos de puntuación y no debemos usar palabras rebuscadas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escribimos palabras que nuestro lector no comprende. El uso adecuado de estos tips también les ayudarán al momento de redactar un texto. En la noticia, al escribir una noticia, pues como ya lo habíamos visto, se deben responder las preguntas que les resalto en rojo. Entonces, ¿quién es la persona que hizo algo o a la que le sucedieron los hechos? ¿Qué? El contenido de la noticia o del suceso, qué pasó. ¿Cuándo pasó? Entonces, ¿cuándo? En el tiempo en que sucedieron los acontecimientos. ¿Dónde? En el lugar donde se presentaron los hechos. ¿Y cómo fueron las circunstancias para que se presentaran estos hechos? Nuestro segundo enfoque es la interpretación textual. Entonces, para interpretar textualmente o interpretar bien un texto, debemos leer de 3 maneras. Entonces, literal,
Entonces es como una lectura un poco superficial que pretende captar una idea general, pero pues no los detalles como tal. En la inferencial, pues el lector procura entender todo el contenido del mensaje, y en lo crítico, en la lectura crítica, el lector evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta información, entonces si es verdad lo que está leyendo, o mira o compara mejor con su propia experiencia, y ahí ya puede dar una interpretación crítica de la lectura que está haciendo, pero basándose siempre en mirar si es verdad lo que está leyendo o no. El proceso para leer, entender y comprender es, digámoslo así, simple si se llevan a cabo los pasos los cuales ustedes encuentran en este cuadrito. Entonces, decodificar, contextualizar, ubicar la información y la representación global. También debemos ubicar la información, relacionarla, construir conocimiento y analizar y evaluar si esa información nos sirve o nos retroalimenta en realidad. Y finalmente, estudiantes, como recurso importante para todos, tanto para su vida académica como laboral, ustedes deben utilizar diferentes recursos al momento de escribir. Entonces aquí pueden ver los conectores de texto que les presento. Estos les van a ayudar mucho, puesto que les da una herramienta muy útil al momento de escribir. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que acá está los conectores de discurso, entonces les sirven para, entonces aquí les dice ordenar un discurso, entonces antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, también para la introducción al tema, entonces en cuanto a, con relación a, para añadir ideas, entonces además, asimismo, también, igualmente. Si ustedes quieren aclarar o explicar algo, entonces conectan con es decir, o sea, esto es, en efecto. Si por ejemplo ustedes quieren ejemplificar, entonces por ejemplo, concretamente, en concreto. Si quieren introducir una opinión, entonces para mí, en mi opinión, yo creo, a mi entender, en mi juicio. Si quieren indicar una hipótesis, entonces utilizan es posible, es probable, probablemente. Si quieren indicar una oposición o un contraste, entonces pero, por el contrario, aunque, sin embargo. Si quieren indicar una consecuencia, entonces por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente. Si quieren indicar una causa, entonces utilizan porque, ya que, como. Si quieren resumir, entonces en resumen, en pocas palabras, para resumir. Si quieren ya finalizar el texto, entonces en conclusión, para finalizar, para terminar o para concluir. Estos conectores, créanme que son supremamente importantes al momento de ustedes escribir un texto. Y bueno, mis estudiantes, espero que les sirva mucho esta presentación. Por favor, léanla muy bien, son temas demasiado importantes. Esto de los conectores, créanme que hasta en la universidad ustedes los van a usar, en sus trabajos los van a utilizar. Créanme que con esta presentación quise ser como demasiado concreta y especificar lo que ustedes necesitan o los recursos que necesitan para poder desarrollar adecuadamente las guías de segundo periodo. A continuación les dejo la webgrafía por si ustedes quieren irse a alguno de estos recursos y profundizar más en el tema. Espero que les vaya muy bien. Cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto, ustedes me pueden contactar en la plataforma de la institución o en el correo institucional, que todos ustedes lo tienen. Que tengan feliz día.